Cobré el penal, entendiendo que podía no ser penal, ya, porque me la jugué, vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Y caché que me iba a llamar el VAR. Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen: Francisco, por favor, un momento, analiza la camiseta. Y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta. Le dije: pero no, me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina. Francisco, por favor, analiza la camiseta, me dicen así. Y yo: ¿qué? Y ahí entendí que había algo pasado, que había, no sé qué chucha, algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una wea que no era. Termina el partido y el VAR me dice: weón, menos mal que cobraste el penal. Puta, sí, pero qué wea pasó, weón. No, llamaron de Santiago, weón, que tenía que cobrar penal. El VAR violó todos los protocolos, porque finalmente dice así como: cobra el penal, así como: por favor, no te vayas sin cobrarlo. Puta, pensaba tantas weas, compadre, pero verme involucrado en esa mierda fue terrible penca, compadre. No tuve autonomía, pues weón, no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira la media cagada, compadre. Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo. Y lo mismo que tú, pues le digo: oiga, pero aquí el que paga yo. No te preocupes, Francisco, te vamos a bancar a muerte. Esto es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto. Imagínate cómo me siento ahora. Como ahueonado me siento. Como que fui un torpe. Oh, es impresionante. Tremendo. O sea, no se suponía que ¿Quién llamó? todavía no hay nada claro. Evidentemente se especula que es gente que está al mando de esto, que puede maquinar un poco las decisiones que pueden tomar los árbitros ahí en cancha en y el cambiar VAR. el resultado de un partido. Claro, porque curiosamente este partido, Juli, era de Huachipato en Copiapó y era el ascenso. Definir el ascenso. Entonces Huachipato finalmente es quien asciende a primera y Copiapó se queda en primera. Es que mucho se ha especulado respecto de los manejos de los arbitrajes, de lo que hay detrás del fútbol realmente. La Red Deporte ha golpeado constantemente, pero son muchísimos los cuestionamientos que hay en torno a los cobros. Y esto es por primera vez tenemos a un árbitro admitiendo que cobró algo que él no quería cobrar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que desde el VAR le estaban induciendo el cobro. En el audio del VAR, él no cobra penal. Él va al VAR y al principio el VAR le dice: no es penal, no pasa nada. Claro. Pero de a poco él se da cuenta que la versión cambia. Entonces algo pasa en el VAR, un llamado, un mensaje, como dice después desde Santiago, que cambia la decisión. Y él se da cuenta que tiene que cobrar algo que no quiere cobrar. Y algo que tampoco pasó. O sea, y él también lo hizo en el audio. Me sentía... Lo dijo de otra manera, pero me sentía tonto, me sentía estúpido. Me sentía huevonado, dijo. Porque claro, en el fondo, primero estabas cometiendo un error gigante, se estaba jugando el ascenso y el descenso, entonces debe ser súper frustrante también ser manipulado por tu jefatura o por quienes están más arriba para tomar decisiones que finalmente son erróneas. Porque finalmente no tienes ninguna autonomía, Alejandro. Bueno, tienes primero arreglo partido. Ahora tenemos que hay una evidencia que algo hubo en los cobros de un penal en un partido tan trascendente que define la permanencia o no de un club en la división de honor. Mira, tenemos las platas negras de Melipilla, que el club desapareció prácticamente, bajó, porque había plata. Bueno, Víctor Gómez venía denunciando estos temas. Solo les cuento para actualizar. En la Red Deportes la denuncia que él hizo el año pasado, ahora se activó en los tribunales. Perdón, hay información de último minuto. Hay Natalia. información de último minuto que me acaban de enviar. En estos minutos se toma la decisión de despedir a Javier Castrilli, quien era el presidente de la comisión de árbitros. Se va. O sea, todo lo que se ha luchado esta semana, los despidos... Yo creo que es una decisión correcta. La verdad es que el sindicato, aparte, ayer en esta reunión que tuvieron, exigía también la incorporación de 14 árbitros que fueron desvinculados. Así que lo cierto es que ya no tengo más información, claro, pero fue desvinculado. Este caso confirmado. iba increciendo porque la dirección del trabajo se empezó a hacer presente en el fútbol por los despidos irregulares. Claro. Porque no tenían un sentido, no había razones, simplemente que a Castrilli estaba sacándose aparentemente a los árbitros que lo han cuestionado en su gestión. Estaban moviéndole el terreno a la dirigencia. Entonces, despedidos. ¿Y con qué árbitros se hacen los partidos? Árbitros extranjeros. El señor Castrilli, un señor que tuvo una carrera como árbitro bastante destacada,
Después tuvo una carrera como comentarista, como jefe de área. Ha tenido una carrera bien polémica después. Incluso tuvo problemas con la justicia. Entonces aquí en Chile fue la piedra de tope con el arbitraje nacional. Tuvo grandes problemas. Era inevitable no cuestionar el trabajo de Javier Castrilli, Edu, porque primero hubo un minuto en que los árbitros ya no podían entrenar, tener una preparación física correcta. Los mandó a hacer entrenamiento en su casa. De hecho, un árbitro se lesionó. Posterior a eso, no siguieron en las prácticas del VAR, algo que es muy importante hoy por hoy. Se especula que en algún minuto no se pagó el VAR, no se siguió pagando acá en nuestro país. Entonces era como, chuta, finalmente es algo que llegó para mejorar, que se ocupa internacionalmente. ¿Cómo no lo vamos a tener? Y claro, empezó a tener, obviamente, estas rencillas con diferentes árbitros, como que uno le dan a entender como que si no estabas del lado de él, fuera. Y en verdad lo empezaron a hacer un poco así. Claro. Hasta el día lunes. El VAR tiene razón. El VAR llegó para asistir al árbitro, para ayudar al árbitro. Pero si el VAR va a existir para manejar los partidos, vamos por fuera. Ahora yo tengo... O sea, cambiemos la regla del fútbol. ¿Qué es esto? Tengo una apreciación porque Pablo Milat, el día lunes en la noche, cuando nosotros estábamos al aire en la Red Deportes, él venía viajando de Qatar. Sí. Cuando él llega, da unas declaraciones que él apoya a Javier Castrilli de las decisiones que ha tomado, que él no es nadie para cuestionarlas, etcétera. Entonces hoy día, claro, en esta reunión con los 32 presidentes del Consejo, tiene que evidentemente sentir una presión respecto a sacarlo. ¿Por qué? No se puede jugar el campeonato, tienen contratos con auspiciadores, con canales. Evidentemente tenían que tomar una decisión que fuera tajante y que fuera antes del fin de semana. Lamentable la situación del fútbol. ¿Qué antecedente maneja, Juli? Que está llegando una información que no sería solo Javier Castrilli el despedido de la comisión, sino que serían en total 3. Osvaldo Talamilla, 1. Osvaldo Talamilla, Bruno Braulio Arenas. Braulio Arenas y Javier Castrilli. Ahora, era su equipo. Sí. Esto no termina con Castrilli y la salida de estas personas. Aquí hay que saber quién fue el que llamó al VAR para que se arreglara ese partido. ¿Qué intereses estaba tocando ese partido? ¿Por qué era necesario cobrar penal y que Huachipato ganara el partido? O sea, ahí está la importancia. Esto es el hilo más delgado. Sale Castrilli, se va Castrilli, pero Castrilli finalmente es la piedra de tope. O sea, vamos a resolver la crisis hoy día. Pero el problema de fondo, de los intereses que hay en el fútbol, esto tiene que generar un cambio tan profundo que se vea la ley de sociedades respecto del deporte. Yo con la Chile estoy metido en el deporte porque me encanta el deporte, pero en el fondo hay que cambiar la manera en que se estructuran las sociedades que manejan el fútbol chileno. Lo que pasa es que aquí hay un modelo de negocio en el fútbol que se transforma, bueno, en todas partes en el fondo es un negocio del espectáculo. Sí, claro. Deportivo, pero en Chile es muy curioso porque recibe todo tipo de aporte del Estado sin ninguna fiscalización de lo que pasa con la plata del Estado ni con los recursos que se le proporcionan al fútbol profesional y que son sociedades anónimas deportivas cuyo objetivo es el lucro. Y esto es una pelea que vienen dando los clubes sociales, que eran los dueños de los clubes originalmente, a los cuales se los expropiaron sin ninguna preocupación ni por la propiedad privada, ni por la historia, ni nada por el estilo. Entonces esto viene hace mucho tiempo mal. No olviden que uno de los presidentes del fútbol está en Estados Unidos, que está procesado, ha postergado 14 veces, creo, el juicio por las influencias que tiene. Es un testigo privilegiado, testigo protegido. Salió escoltado en nuestro país con carabineros. Exactamente, tuvo que salir de Chile escondido. Bueno, fue imposible porque lo ubicaron cuando iba camino al aeropuerto con una cara descompuesta. Pero en Estados Unidos lo procesaron y no ha logrado avanzar el juicio. Porque también está el escándalo de la FIFA. Entonces, eso fue una de las tantas aristas que hemos tenido y donde los dirigentes de fútbol chileno han tenido un protagonismo, la verdad, bastante cuestionable. Y también, aparte de los dirigentes, es un tema de representante, Alejandro. Hoy en día están muy metidos dentro de los clubes, tienen bastante injerencia en decisiones. Yo creo que es el momento también en que la NFP y la Federación tenga una separación, o sea, y existe una fiscalización, tal como lo decía Alejandro. Nosotros hemos sido muy majaderos en la Red Deporte en decirlo, han hecho un trabajo impresionante en la Red Deporte que se destaca porque han sacado muchos trapitos sucios al sol. Pero y con esto se da a entender y se aclara que lo que necesita el fútbol chileno es una reestructuración de fondo, una reestructuración total.
Claro, pues esto ya es corrupción. No olviden además que durante el periodo de la pandemia y sobre pretexto de la pandemia se disolvieron prácticamente las divisiones inferiores. Sí, el fútbol Por lo joven. tanto, solo tenemos los jugadores que están en cancha. Se despidió todos los equipos técnicos que trabajaban con la división inferior. O sea, el fútbol chileno no está preparando jóvenes para llegar a ser profesionales. Sí. Esa es una primera consideración. Y los propios árbitros se les quitó toda la preparación física rigurosa que deben tener y se quedó como si esto fuera semiprofesional. Prepárese y adiéstrese en sus casas. O sea, así no hay ninguna posibilidad de volver a tener un equipo que llegue a fascinar a Chile, porque si no hay trabajo en las divisiones inferiores y estructuras organizativas, rigurosas, serias, es imposible volver a tener los triunfos que tuvimos. Sin ir más lejos, que... el lunes cuando hicimos este pequeño contacto, yo les comentaba, o sea, se requiere, obviamente, que haya un recambio, pero lo cierto es que esa preparación no existe. Las divisiones inferiores no son prioridad en este minuto para la NFP, para fomentar el fútbol, para que se preparen buenos deportistas. Es muy nefasto el trabajo que se está haciendo. Claro, y creo que es mucha responsabilidad también de quienes están a la cabeza de la NFP. Y Pablo Mirat lo sabe. Sí, lo que pasa es que los clubes hoy día son todos de propiedades privadas, de capitales privados. Los dueños del fútbol chileno son empresarios particulares. No existe el fútbol como lo conocíamos antiguamente. Entonces las decisiones respecto de la selección, que es la federación, las toman los dueños de los clubes. Entonces si los intereses de los clubes se ven tocados por el trabajo de la selección, chao con la selección. Lo que dice la Nati es verdad, para la pandemia los primeros que pararon fueron los cadetes, o sea, fueron los juveniles. O sea, el futuro del fútbol no les importa nada. Lo único que les importa es vender jugadores. Mover jugadores. Al no haber jugadores de divisiones inferiores que van ascendiendo, el negocio del fútbol se concentra en los viejos cracks. Claro. Entonces los representantes de los viejos cracks te terminan vendiendo el mismo jugador una y otra vez y tú ves que van de club en club y sin que aporten nada porque ya están reventados y no hay una verdadera renovación y frustrando a muchos jóvenes deportistas con talento que están por todo el país, que nadie los acoge como para poder proyectarlo. La verdad, lo que está pasando amerita cirugía mayor y además aquí hay delitos, por lo tanto yo espero que la justicia se active. Cambiaron el fiscal, entre paréntesis, en el caso que estaba viendo las denuncias de Víctor Gómez y espero que esta vez el fiscal avance de verdad. Víctor estuvo 3 horas declarando, de hecho lo comentábamos el lunes en la Red Deportes, y claro, hay varias cosas bien extrañas, él ahí contaba, y esperamos que esto se esclarezca lo antes posible. Se va a cumplir 1 año de todo esto y lo cierto es que no vemos que avance. Que legalmente avance, que haya una intervención de peso en donde uno pueda tomar decisiones, donde se puedan esclarecer las cosas. Creo que hoy en día es fundamental. Nosotros siempre hacemos un llamado, lo hicimos con el gobierno anterior y lo hacemos con este. Tienen que intervenir la NFP de la federación. No puede seguir circulando de la misma manera porque no funciona, es nefasto, hay irregularidades, hay un montón de cosas que se van a destapar y las vamos a destapar nosotros prontamente. Pero está horrible. Se tienen que tomar decisiones que sean de peso y que tenga que salir toda la gente que está ensuciando esto.